Si estás aspirando a una vacante o quieres mantenerte o ascender o simplemente quieres procesar o resumir información, saber tablas dinámicas es un requisito que debes de cumplir. Y lo más importante, no es escribir en el currículum que sabes. En algún momento te tocará demostrarlo más temprano que tarde. Por eso he preparado esta clase de la siguiente forma. Aprendes viéndola toda hasta el final y adicional te tengo un taller de regalo para que lo desarrolles y midas lo que aprendiste. También conocerás si lo que hiciste lo hiciste bien o mal, porque explicaré la respuesta. Comencemos. La tabla dinámica es una herramienta que permite resumir y analizar datos. Y con esto podemos ver el estado de lo que estemos revisando, ya sea empresa o sea negocio. Esta es una herramienta que es visual, que es efectiva y es poderosa. Estos son los datos con los que contamos para realizar nuestro proceso con las tablas dinámicas, en este caso con una tabla dinámica. Y aquí tenemos unos puntos a resolver. Lo primero que te recomiendo es que los datos con los que estés trabajando los conviertas a una tabla si aún no lo son. Una cosa es una tabla y otra cosa es una tabla dinámica. Una tabla, cuando lo doy el formato de tabla, esto es un rango de datos. ¿Qué pasa si hago una tabla dinámica y este rango de datos llega en este caso hasta la fila 41? Entonces, la tabla dinámica va a quedar con la información hasta la fila 41, si está como rango de datos, como está actualmente. Si aumentan los registros, la tabla dinámica pues siempre va a procesar hasta la fila 41. Por esa razón, una de las bondades de la tabla es que a medida que vayan creciendo los datos, pues todo aquello a lo que hago referencia, en este caso, la tabla dinámica, si hago referencia a esos datos y están convertidos como una tabla, pues no importa que aumente o disminuya, siempre me va a tomar toda la población o todos los registros. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos un clic en cualquier parte de la tabla o los datos mejor, vamos a insertar y vamos a tabla, aquí lo tienes. O puedo hacer control T. Entonces aquí me aparece dónde están los tablos dónde están los datos de la tabla. Me selecciona o me indica cuál es el rango de datos. La tabla tiene encabezado sí, aceptar. Y en este caso diseño de tabla y este es el nombre que le asigna a la tabla. Yo puedo cambiarle ese nombre. Regularmente le doy el prefijo TD datos. Y de esta forma ya tenemos ese primer paso. Procedo a crear la tabla dinámica. Vamos a insertar porque te voy a explicar la estructura. Aquí aparece la opción tablas dinámicas recomendadas que basado en la información que tenemos aquí, pues Excel nos recomienda un tipo de tablas dinámicas. En nuestro caso vamos a desarrollarla desde cero, de una tabla o rango. Hacemos un clic. Aquí mira, tabla o rango, TV datos porque estoy posicionado ahí. Tengo las siguientes opciones. Nueva hoja de cálculo. Si quiero que la tabla dinámica esté en esta misma hoja o en la otra. Esta primera nueva hoja de cálculo, es decir, me crea una hoja adicional o en una hoja de cálculo existente, en una hoja de cálculo que ya tenga definida. Puedo definir inicialmente que esté aquí. Mira, lo voy a mover, debo hacer clic y después especificar a partir de qué celda quiero la tabla dinámica. Le hago un clic aquí. Te voy a demostrar esto para indicarte cómo puedes mover una tabla dinámica luego. La voy a hacer inicialmente aquí y después la llevo a otra hoja. Aceptar. Aquí ya tenemos el espacio, digamos así, de la tabla dinámica. Es este que tenemos aquí. Y si ves, me ha habilitado unas zonas, unos espacios. Aquí, en este espacio que tenemos acá, me indica cuáles son los campos que componen o mejor, los campos que hacen parte de los datos que he seleccionado. En este caso, nombre, fecha de nacimiento, departamento, salario y tipo de contrato. Si le hago un clic aquí en el espacio de la tabla dinámica, pues me habilita todos estos espacios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos filtro. Filtro es el espacio o prácticamente es el elemento sobre el cual me aparece o puedo filtrar, valga la redundancia, la información de toda mi tabla dinámica. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo. Columnas es si quiero mostrar en forma, digamos, vertical los datos. Filas
si quiero mostrarla como filas, y valores, todos los cálculos que yo vaya a resumir o que vaya a realizar en una tabla dinámica deben ser llevados a valores. Es muy importante esto, llevar a valores. Entonces, este es como el esquema principal. Ahora vamos a proceder a realizar los cálculos, a involucrar ya, vamos a meternos ya de lleno con las tablas dinámicas y los cálculos de lo que queremos realizar basado en estos puntos a resolver. Entonces, aquí vamos puntos a resolver. Vamos a habilitar este primer punto. Vamos a asignarle aquí este color. Dice total de salarios. Vamos a trabajar con salarios, con el campo salarios. ¿Listo? Ten en cuenta que no solamente resumes información con los datos numéricos, también con la información de texto puedes hacer cálculos. Por ejemplo, puedes contar la cantidad de registros. En este caso, total de salarios. ¿Cómo hay el total de salarios? Pues sumando todos los salarios. Hago clic en el espacio de la tabla dinámica. Y salario debo llevarlo a valores. Recuerda que todos los cálculos debes de llevarlo a la zona valores. Por defecto, como es un número salario, entonces me va a realizar suma por defecto. ¿Listo? Ahora te explico cómo podemos cambiar esto. Total de salario. Muy bien. Esto que vamos a hacer aquí, todos estos puntos a resolver, lo vamos a hacer basado en ¿qué? En departamentos. Es decir, total de salarios por departamento. Entonces, aquí tengo suma de salario. Perfecto, ya lo tengo global, general. Ahora por departamento. Quiero mostrarte qué pasa si departamento lo llevo a columnas. Fíjate cómo me muestra. Me muestra una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas y así sucesivamente. Cada departamento me lo muestra por columnas. Debo de verificar de que cuando haga alguna tabla dinámica, el objetivo es que la información se entienda rápidamente. Entonces, aquí en columnas, departamento en columnas no es muy viable. ¿Cómo lo muevo? Mira, lo puedo traer aquí. Una opción es traerlo aquí. O la otra es, tú lo puedes retirar y volverlo a traer. No hay ningún inconveniente, por eso llaman tablas dinámicas. Listo. Aquí que tenemos suma de salario. Suma de salarios con base en ¿qué? En el nombre de cada departamento. Y puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo aquí, etiquetas de fila. Puedo venir acá y puedo escribir aquí departamento. Departamento. Aquí tenemos suma de salarios. Podemos dejarle así. O salarios solamente. Salarios. O total salario. Aquí total salario. Ya vemos que es por departamento. Ok, a medida que le haga un clic en la tabla dinámica, se habilita o se oculta esta zona. Fíjate, estoy acá, se oculta. Puede pasar esto lo puedo quitar. Entonces, ya al posicionarte no aparece. ¿Qué deberías de hacer ahí? Pues hay una opción que cuando le haces un clic acá, se habilitan estas dos pestañas, analizar tabla y diseño. Acá en analizar tabla simplemente le haces clic en lista de campos y vuelve a aparecer. Perfecto. Continuemos. Vamos a cambiarle el formato, es decir, que aparezca con el símbolo moneda. Entonces puedo venir aquí a total salario y aquí configuración de campo de valor y puedo decirle formato de número. Y aquí puedo definir moneda, aceptar, aceptar y ya aparece con el símbolo de moneda. Vamos con el segundo, el siguiente. El siguiente me dice sueldo menor. ¿Sueldo menor por qué? Por departamento. Entonces, venimos aquí nuevamente con salario. Yo puedo involucrar el mismo campo las veces que sea necesario en una tabla dinámica. Entonces, salario, vuelvo y lo arrastro, clic sostenido acá. Mira que por defecto me aplica suma de salario. Este ya dice, no dice suma, sino total porque le cambié el nombre. Aquí suma, pero el ejercicio me dice sueldo menor. Entonces aquí vamos a cambiarle la función. En este caso está utilizando la función suma. Vamos a seleccionar otra función. Y aquí que diga, como es sueldo menor, aquí mira, min, sueldo menor. Aquí es salarios inferior. Aquí yo puedo cambiar. Mira, salario, el nombre. Yo te he explicado una forma de cambiarlo. Esta es otra. Salario inferior directamente acá y aceptar. Listo. Salario inferior por cada departamento. Vamos al tercer punto. Promedio de salarios. Lo mismo, volvemos a salario. Aquí vengo, configuración de campo de valor, promedio, le hago un clic aquí y vamos a escoger aquí, promedio. Promedio. Listo.
Nuevamente, aquí ya apareció. Fíjate, incluso puedo cambiarlo porque me está apareciendo con varios decimales. Entonces puedo venir aquí a promedio, poner formato, puedo decir moneda y decimales que tenga máximo 2 decimales. Aceptar, aceptar. Listo, aquí ya lo tenemos. Perfecto. Vamos para el cuarto ejercicio. El cuarto, sueldo mayor. Así como tengo el inferior, vamos a realizar el mayor. Salario. Aquí cambio. Vamos a decirle max. Y aquí vamos a decirle salario mayor. Aceptar. Volvamos con el siguiente punto a resolver, que es cantidad de empleados por departamento. Aquí es un conteo, debe de tener claro cuál es el tipo de cálculo que hay que aplicar. Este es un conteo. Estos de acá serán otros tipos de cálculos. Este es contar. ¿Qué voy a contar? La cantidad de registros. Para contar, puedo tomar cualquier campo. No es exclusivo de los campos que sean numéricos o como este que es de tipo moneda, es un campo numérico. Para contar la cantidad de registros, puedo tomar cualquiera de los campos. Yo puedo contar la cantidad de nombres, la cantidad de registros con base en la fecha de nacimiento, departamento, salario, tipo de contrato. ¿Listo? Para que tengas claro que no porque sea una cuenta, debo de tomar solamente el de salario porque es un tipo de dato numérico. Puedo tomar incluso tipo de contrato, cualquiera de estos. De hecho, voy a tomar nombre para que veas la diferencia. Lo hago con salario y vas a obtener el mismo resultado porque es cantidad de registros. Entonces aquí, si lo hago con salario, mira, lo traigo acá, suma de salario, en lugar de suma voy a seleccionar cuenta, que en este caso aquí es recuento. Mira, validemos que me trae aquí. ¿Cuánto es el total? Mira, 35. Voy a hacer este mismo cálculo lo voy a realizar. Esto lo puedo incluso mostrar de la siguiente forma. Mira, también puedo cambiar la forma en que veo los campos, pero es mejor que pueda visualizar esto. O dejémoslo de la forma que tenía. Listo. Entonces, mira, con el nombre también, si traigo aquí nombre, por defecto, como es un campo de texto, pues de una me asigna cuenta. Y mira que da exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿cuál de los dos dejo? Cualquiera. Es más, voy a quitar este de salario, quitar campo y aquí cuenta de nombre. Aquí cantidad de empleados. Vamos a decirle aquí, mira, puedo cambiarlo también por aquí. Cantidad de empleados. Guardamos. Ahora te voy a explicar el filtro principal, que es este cuadrante o esta zona que tenemos aquí, este que tenemos acá. Este filtro principal es el que adecua o selecciona la información basado en el cumplimiento de ese filtro. Vamos a hacerlo con tipo de contrato. Mira, arrastro y lo traigo para acá. Aquí ya me aparece esta opción, dice tipo de contrato. Todo lo que está acá se adecua con base en lo que haya seleccionado aquí. Entonces, en este caso aparecen todos los filtros de contrato y viste que no sufrió afectación o no se modificó la información de esta tabla. Pero si yo digo, quiero indefinido, fíjate que ahora sí cambia. Si quiero solamente los que son temporales, se modifica. ¿Listo? En algún momento que tengas más opciones aquí, en este caso solamente tengo 2, pero que tuvieran más opciones y quisieras seleccionar no solamente uno, sino varios, pues dices seleccionar varios elementos y le haces clic a esas opciones. En este caso seleccionar 2 o seleccionar todos es exactamente lo mismo. También esta opción no aplica solamente para un campo, puedes aplicar más campos ahí. Por ejemplo, mira, departamento, lo traje aquí, pero pues sale de filas para que lo tengas en cuenta. Si lo muevo a filtros, en filas no lo voy a tener. Aquí puedo decir, ok, quiero la información de mercadeo. Mira, y me aparece única y exclusivamente lo de mercadeo. ¿Con base en qué? ¿Cuál es el total? ¿Salario menor? ¿Cuál es el promedio? El salario mayor y cantidad de empleados de ese departamento. Y si quiere varios, lo que te decía, seleccionar varios elementos y por ejemplo, seguridad, mercadeo y servicio al cliente.
Entonces aquí me aparece la información consolidada o resumida de los tres. En este caso voy a volverlo a dejar en filas. Adicional, ¿de qué me sirve también este filtro? Si yo quiero las diferentes opciones, por ejemplo, ¿cuáles son las opciones que me presenta este filtro? Que sea indefinido o que sea temporal. En el caso de departamento, pues me da más posibilidades. Mira, me da toda cada una de estas posibilidades. Pero, si yo tengo estas, ya sé cuáles son, 2, 3, en este caso tenemos 2, y quiero que me muestre la información o el resultado de cada uno de estas opciones, por ejemplo, de indefinido, quiero ver la información de indefinido, es decir, de todo esto, o quiero ver la información de temporal. Entonces, esto lo podemos hacer que me lo muestre en diferente hoja, las diferentes posibilidades. Entonces vamos a analizar tabla dinámica, y aquí dice opciones, aquí en opciones dice mostrar páginas de filtro de informes. Le hago un clic, me indica el campo, y aquí mira que tenemos una hoja con indefinido y otra hoja con temporal. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue traer la información, generar dos tablas dinámicas o las tablas dinámicas que se presenten de acuerdo a la cantidad de posibilidades que hay en el filtro, y lo que me hace es crear hojas con esos datos resultado. Entonces no tienes que estar llevando, por así decirlo, o haciéndolo uno a uno. Perfecto. Si hay una utilidad bien interesante que tienen las tablas dinámicas, es que me permite visualizar los registros que generaron tal valor. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los registros que generaron este 6200, es decir, este 6200, ¿qué registros lo componen? Simplemente hago doble clic en el dato o en el valor. Luego aquí ya puedo ver claramente que si sumo esto, esto me da 6200. Es el mismo dato que tengo aquí en esta tabla dinámica. Entonces permite rápidamente cuáles son los registros que componen o que generaron esa información. Puede pasar de que los datos o los tengas en la misma hoja que lo tengo yo, tal cual como lo tengo yo, que tengo los datos y la tabla dinámica. Pero quisiéramos tener la tabla dinámica, digamos, alejada de los datos para evitar de que modifiquen, de que borren, bueno, por error. Entonces puedo crear en otra hoja, mira, entonces la voy a mover tabla dinámica o tablas dinámicas si voy a agregar varias ahí. Entonces lo que hago es datos y lo que hago es, mira, selecciono la tabla dinámica tal cual como hacemos en Windows, control X, cortar, lo llevamos acá y lo pegamos. Listo. Y aquí ya tenemos la tabla dinámica. Entonces aquí aparece pues toda la información. Vamos a quitarle este filtro y aquí aparece ya listo todo. Así como lo puedes mover, lo puedes copiar. Copias y pegas. Si necesitas llevarla a un archivo de Word, necesitas llevarla a un PowerPoint para presentarla, pues puedes hacer lo mismo. Lo copias y lo pegas en el archivo o en el destino que consideres conveniente para presentar estos datos. Un elemento que permite dar interactividad al informe de tabla dinámica son las segmentaciones. Y esto es lo que agregamos de esta forma. Vamos a analizar tabla dinámica estando posicionados siempre en la tabla dinámica para que habilite estas dos pestañas. De lo contrario, pues no te la va a habilitar, como puedes darte cuenta ahí. Analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, y aquí los elementos que yo voy a agregar. Estos elementos se utilizan mucho en los dashboards. Entonces, en este caso, podemos agregar, por ejemplo, tipo de contrato y departamento. Vamos a agregar esos dos. Aceptar. Estas son, mira, las segmentaciones. Basado en estas segmentaciones que puedes personalizar a través de esta opción, estando en la segmentación que quieras, por acá puedes agregarle la cantidad o modificarle la cantidad de columnas y las diferentes propiedades que ves ahí. Entonces, en ese caso, definí que fueran 2 columnas para que me muestre la información. De esta forma, de igual manera, mira, por acá puedes cambiar la parte visual que consideres como más apropiada a los colores que quieras mostrar, que quieras indicar. También puedes cambiarle el nombre. Aquí dice departamento. Mira el título aquí, tipo de contrato, por aquí puedes cambiarle. Entonces, a medida que vas dando clic, pues todo se va ajustando. Esto se comporta como filtros.
pero visualmente es mucho más atractivo. Si quieres seleccionar varios, en este caso tengo mercadeo y me está mostrando única y exclusivamente lo de mercadeo. Si quiero, por ejemplo, ventas, con la tecla control le hago un clic y selecciono. Ok, entonces, o aquí le haces un clic, habilitas acá y esta forma ya te queda para que no lo hagas con la tecla control, sino solamente con clic. Se lo quito aquí y me deja solamente uno. Y para hacer con varios, pues es con la tecla control. De esta misma forma. Y esto indica que ya tenemos un filtro o una segmentación aplicada. Entonces la podemos quitar aquí y la podemos aplicar acá. Y esta forma es muy interactiva y le dando una mayor visualización o una mejor visualización a la información que estás mostrando. Y antes de explicarte lo del taller que vas a desarrollar, voy a explicarte lo de los gráficos dinámicos, cómo lo puedes agregar aquí. Estando en la tabla dinámica, vas a insertar y vienes a la opción al grupo gráficos y vas a ver aquí que dice gráfico dinámico. Le haces un clic y basado en la información, pues vas a tener diferentes gráficos que puedes validar para posteriormente seleccionar y ingresar. Entonces voy a seleccionar este, pero puedes elegir el que tú gustes. Fíjate aquí aparece el gráfico. Recuerda que un gráfico, pues lo ideal es que sea entendible, entonces tú puedes personalizarlo, puedes quitarle, puedes agregarle. En este caso, pues no voy a empezar a personalizar este gráfico, pero ya lo puedes hacer tú de acuerdo a las opciones que te brinda lo que hayas seleccionado. Ten en cuenta algo, que si aquí, por ejemplo, selecciono, voy a dejar temporal, entonces la información se adecua del gráfico, se adecua basado en ¿qué? Basado en la información que haya seleccionado. Si aplico filtros, incide en el gráfico que está aquí. Si en lugar de temporal vamos a escoger indefinido, entonces te vas a dar cuenta que sufre afectación. Si en lugar de todos los departamentos dejo mercadeo y recurso humano, pues de la misma forma. Por eso se llama tabla dinámica. Y ahora vamos a la explicación de lo que es el taller que vas a desarrollar para fortalecer el conocimiento que acabas de adquirir. Y llega un momento de poner en práctica esto que te he explicado en esta clase. ¿Y qué es? La resolución de un taller que he preparado, que he diseñado para fortalecer el conocimiento. Son 3 pasos que te voy a explicar para que trabajes eficientemente en el taller. Paso número 1. En la zona de descripción está un enlace que te lleva y que te pide tu correo para enviarte la información ahí. Es decir, el link de descarga de el taller. Número 2. En ese mismo correo te voy a enviar el enlace a una clase que ya he grabado, donde explico cuál es la respuesta del taller. Recomendación, primero desarrolla el taller y después miras la explicación para darte cuenta si aprendiste o no aprendiste o necesitas reforzar. Y bueno, y el siguiente paso es que después dejes tus comentarios, vengas a esta clase en YouTube, dejes tus comentarios y me digas qué tal te pareció el taller, aprendiste o no aprendiste. De eso se trata esto. Como puedes darte cuenta, las tablas dinámicas son una herramienta poderosa y no son opcionales. No se vale decir que sabes y no demostrarlo. En algún momento te va a tocar hacerlo, más temprano que tarde. Por esa razón creé esta clase de esta forma. Yo soy Alfonso Lenis, de especialistas en excel.com. Nos vemos en la siguiente entrega. Recuerda que las tablas dinámicas son soluciones y quien desarrolla soluciones termina convirtiéndose en el héroe de la oficina. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo virtual te envío.